Hola, ¿qué tal? Paz y bien. Soy el padre Rubén Francisco Bellante de la Argentina. Es para mí un gusto compartir con ustedes esta serie que hemos denominado El sol detrás de las nubes de la depresión. Depresión. Se dice que es un efecto negativo contra sí mismo, así como el odio es una depresión que se manifiesta como agresividad hacia los demás. La depresión sería una agresividad contra sí misma, contra sí mismo. Y las causas pueden ser muchas, ¿no? Entre las más comunes está la desilusión, sí, la desilusión. Nadie se deprime cuando todo sale bien. Pero vivir es experimentar la desilusión de que algo no ha resultado como lo deseábamos o alguien no se ha portado a la altura de nuestras esperanzas. Y las causas de la desilusión pueden ser muchísimas, desde las más pequeñas hasta las más trágicas. Un padre de familia porque su hijo pierde el año en la escuela, una madre porque la hija se fuga con un aventurero, el negociante porque quiebra su negocio, la muchacha o el joven al perder el amor del ser que idolatraba, el religioso que no consigue la perfección deseada. Son tantas las causas de la llamada desilusión, pero hay muchas causas no extraordinarias. Una puede ser el temperamento y comportamiento de la gente que nos rodea. A causa del desgaste nervioso por los trabajos y preocupaciones de la vida, se tornan irritables, desconsiderados y ofensivos con nosotros. Si el amor que sentimos hacia nosotros mismos es mayor que el amor que sentimos hacia los demás, nos ofenderemos cuando ellos nos traten duramente y de allí empezaremos a descender rápidamente hacia el desaliento, que es la primera fase de la depresión. Si recordamos la ofensa recibida, si ese insulto o desprecio que nos hicieron lo guardamos en el corazón por medio del resentimiento, nacerá en nosotros un profundo disgusto que nos llevará a la desesperanza, que es una antesala de la depresión. Mientras más importante sea para nosotros la persona que nos hizo sufrir, mayor será la desilusión. Teniendo en cuenta que la necesidad de amor es tan grande en nosotros, fácil es comprender que el rechazo de alguien a quien amamos es la mayor fuente de desánimo. Pero otra causa puede ser la soledad, o más que causa diría yo, la consecuencia. Y más que soledad diría solitariedad, ya que la soledad en sí misma es fecunda, porque nos hace descubrir lo maravilloso que tenemos dentro como original, único e irrepetible, pero la solitariedad nos hace apartarnos y aislarnos de los demás. El individuo a quien le ha sido arrebatado el objeto de su amor por la muerte o por el abandono se hunde en una depresión que lo lleva a la solitariedad. El dolor psíquico se le aumenta en la soledad y solo puede ser curado si encuentra amor y comprensión. Infortunadamente, el deprimido tiende a alejarse de los demás y los otros están demasiado ocupados en sí mismos como para prestarle atención a esa persona. Otra causa también es la falta de una auténtica autoestima. Claro, ocurre casi siempre porque pretenden una perfección tan elevada que les resulta imposible autoaprobarse y por eso viven exagerando sus fallas. Esto sucede sobre todo en el individuo perfeccionista que nunca está satisfecho con sus realizaciones. Por ejemplo, un concierto. Un amigo abraza al joven artista y le dice: «¡Qué maravillosamente has ejecutado esta pieza en el piano!». Y el otro, sin esbozar ni siquiera una sonrisa, responde: «No, no fue así. Erré en una nota». Fracaso para él fue errar en una nota, mientras fue un artista en otras 3000. O sea, todo depende del nivel de perfección que uno aspira a conseguir. El que aspira a no equivocarse nunca en nada, andará siempre deprimido. Y otra causa son las comparaciones injustas. Cada vez que nos comparamos con alguien que nos aventaja,
invitamos a la depresión. El descontento con lo que somos y con lo que hacemos y tenemos hace que nuestros pensamientos se vuelvan tristes y pesimistas, y esto produce depresión. Lo que ocurre es que la mayor parte de las veces somos injustos al hacer la comparación, pues comparamos un área débil de nuestra personalidad con el área fuerte del otro. Por ejemplo, si uno es campeón nacional de billar y el otro campeón nacional de boxeo, y bueno, y habían sido derrotados, pero al campeón de billar lo derrotaron en boxeo y al campeón de boxeo lo derrotaron jugando al billar. Así que gracia. Don Quijote decía, las comparaciones siempre son odiosas. Y esto de andar comparándose con otros es una costumbre muy dañosa que debemos ir abandonando, puesto que no conocemos las debilidades de los demás y en cambio las nuestras hasta las exageramos. Ahí está. Otros son fuertes en muchos aspectos, y bendito el Señor que así sea. Pero también nosotros tenemos cualidades y fortalezas y hay que agradecerlas al Creador. Sí, es importante esto, no compararse demasiado. Y otra causa es la ambivalencia o fatalismo, o también llamada obligación injusta. Consiste en la sensación de estar fatalmente obligado a hacer o a sufrir algo sin encontrar remedio para salir de esa intolerable situación. O sea, ante la inutilidad de los esfuerzos mentales hechos para superar esta situación amarga, se cae en la indiferencia, falta de interés, no le importa esforzarse por obtener buenos resultados, pues está convencido de que de todos modos los resultados serán siempre malos. Es el llamado fatalismo, que también se da en la cultura generalizada llamada fatalismo histórico. Pero en el fatalismo caen muchos los drogadictos, los alcohólicos, los adictos al sexo barato, a la pornografía por internet, al juego. Este sentir que ya no hay solución para el problema es la causa más determinante también para los divorcios. Una pareja es obligada a casarse porque, por ejemplo, ella está esperando un hijo. El sentirse obligado fatalmente a vivir juntos sin tenerse el amor necesario les va causando una depresión y poco a poco se les va formando una creciente animosidad y antipatía hacia la causa que urdió esta trampa, la cual, en este caso, es el cónyuge. Para el adolescente, la causa de su depresión en este aspecto es la obligación, entre comillas, de obedecer a las órdenes de sus padres o los reglamentos del colegio, etc., que según él lo mantienen atrapado. La mujer casada se siente, entre comillas, atrapada en los deberes del hogar. Soy una simple ama de casa, nada más. Pero qué mejor profesión en el mundo que ser una buena madre y una buena ama de casa. ¿Quién te puede reemplazar en eso? Nadie. Pensemos en lo que debe sentir el chofer de un autobús, de un colectivo, atrapado necesariamente en su obligación de manejar 8 o más horas diarias por entre calles endiabladas. O el minero atrapado en su mina o socavón en tinieblas durante todas las horas de la luz del día. O el paralítico, entre comillas, atrapado por su enfermedad en su cama, sin poder moverse. O el militar haciendo guardia por horas y horas monótonas. Solo quien la sepa llevar como una cruz por amor a Dios y encontrarle sentido a lo que hace y hacerlo con libertad interior y alegría, será capaz de permanecer alegre y de buen humor a pesar de su dura condición. Y no lo tomará como una obligación injusta, como una especie de represión externa, sino como una escalera para subirse bien alto, para madurar, para crecer, porque no hay nada más hermoso que cumplir con el deber de estado de cada uno, y eso debe ser un camino de felicidad. Pero también, otra causa de depresión es la enfermedad. Todos tenemos nuestros aspectos débiles y nuestros momentos dolorosos. Unas personas pueden soportar mejor que otras las horas amargas de la vida, pero la capacidad de resistir a la depresión disminuye siempre con las enfermedades. Toda enfermedad prolonga esa sensación de sentirnos vulnerables. Por ejemplo,
Quien ha sufrido una hepatitis queda con una debilidad nerviosa y un debilitamiento de fuerzas que lo deja muy deprimido. Lo mismo quien ha sufrido problemas cardiológicos. Toda enfermedad al cerebro, como un ACV, también incluye depresión. Hay muchas drogas que, aunque alivian otros males, sin embargo debilitan el sistema nervioso y producen depresión. Hay tranquilizantes que producen alegría y paz en el momento, pero después dejan a las personas terriblemente deprimidas. Las llamadas píldoras anticonceptivas también provocan fuerte grado de depresión. Hay personas con carencia notable de vitamina B, B1, B2, B6, B12 y eso también provoca depresión. Y cuando la persona está debilitada por la enfermedad, sucede un fenómeno especial y es que los hechos que habitualmente no le molestaban adquieren magnitudes desproporcionadas realmente. Todo lo malo le parece muchísimo más malo y todo lo ve negativo, pesimista y oscuro. Y estos detalles pueden servir muy bien para tener más comprensión con los caprichos, nerviosismos y exageraciones de muchos enfermos. Un día en el que la tensión está bajísima, el paciente puede sentir una depresión muy fuerte. Lo mismo el día en el que la jaqueca agobia y no se quiere alejar con ninguna pastilla. Y no digamos nada de un dolor de muelas. Del gran San Pío X, el Papa, se dice que era muy alegre y muy optimista, excepto ciertos días en que los dolores de muelas que sentía eran tan agudos que la depresión trataba de vencerlo. Otra causa de depresión es la llamada depresión posparto. Aún las mujeres más optimistas y alegres pueden sufrir una crisis depresiva poco antes de nacer su hijo. Para consuelo de todas, tenemos que decir que esto es absolutamente normal, corriente. Aquí tienen influencias las ilusiones y fantasías. La mujer se imaginaba que su hijito iba a ser un suave bullicio de amor, ahora le resulta que es un bulto de carne que llora y huele mal. Hasta amamantarlo le produce dolor. Aparte, en el parto, aunque haya sido normal, evidentemente le han quitado algo que era muy suyo y que estaba dentro de ella, ¿no? Entonces, atención, el mejor remedio que los médicos conocen a este respecto es el comportamiento amable, comprensivo y bondadoso del padre del bebé hacia su esposa. Esto equilibra mucho y hace bien a la mujer parturienta. Lo malo en estos casos es que también el pobre esposo se puede encontrar deprimido, claro, porque lo han dejado de lado, medio marginado. Dicen que cuando una criatura nace, la mamá llora en el momento en el que nace el niño y el papá llora en el momento en el que le pasan la cuenta de la clínica. Yo no sé si están así, pero bueno, ante estos gastos enormes y además dormir mal o dormir poco porque el bebé se despierta a la noche y todo eso, es muy probable que comience un estado de depresión que felizmente no se prolonga si no queremos, ¿no? Tendrán que entrar otras personas, cuñados, suegros, primos, a ayudar y dar un poquito de consuelo y también ayudar físicamente para que puedan descansar al menos 6 horas cada día con un sueño reparador. Otra causa de depresión es la hiperactividad mental, claro, sí. Las personas de gran actividad y productividad padecen una rara forma de depresión, especialmente después de los 50 años. ¿Por qué? Se les han acumulado tantos detalles, datos, planes y energías y proyectos que les resulta difícil un descanso mental. Sus pensamientos parecen estar como las nubes en una tormenta en cortocircuito unos con otros y empiezan a fallarles sus poderes de concentración. Es una experiencia enervante y desalentadora para quien desea sentirse seguro de sí mismo. Al reaccionar disgustado y frustrado porque no puede concentrarse en asuntos importantes, no se da cuenta de que mientras más espavientos haga, más se le agudiza el problema. Y uno de los síntomas de esta forma depresiva es la súbita
irritabilidad sin causa proporcionada. Por ejemplo, llega un día a casa y al oír la algarabía de los niños, que todos los días había sido la misma, estalla en un ímpetu de cólera y les echa un feroz regaño. Luego se va a su alcoba a pensar, ¿por qué me pasó esto? Si antes no me disgustaba los bullicios de los chicos, ¿por qué habré reaccionado tan bruscamente hoy? Puede ser que su intensa actividad no le ha permitido al cerebro un adecuado descanso, lo cual le lleva a reaccionar de esta manera. Creo que en este caso los médicos recomiendan una actividad menos febril, menos afanosa, una semana de descanso, pero un descanso verdadero, ¿no? No que me llevo 10 libros, 15 revistas, sino un descanso contemplativo, diría yo. Otra causa de depresión es el rechazo. Es decir, cuando ese deseo de ser amados en forma gratuita, en forma incondicional, no se logra realizar, llega la depresión. Ese tipo de depresión comienza temprano cuando el niño no logra recibir cariño de sus padres. Entonces, vemos que muchos casos de chicos que han sido criados en asilos, hogares de huérfanos, etc., bueno, en realidad son fábricas de bandidos o de prostitutas o de gente promiscua. ¿Por qué? Y justamente porque esa depresión que les produjo en la infancia, la falta de contención, cariño, afecto, ternura, de gratuidad, digamos, provoca después un estilo compulsivo de buscar afectos, ternura y cariño donde sea, ¿no? Donde sea. Justamente el novio se emborracha para tratar de ahogar la depresión que le produjo un rechazo de su amada, y la mujer joven busca el suicidio o llora amargamente porque el hombre de sus sueños se ha ido con otra o se muestra displicente o medio ambiguo. Y en las personas mayores, esta depresión sobreviene cuando se pierde el afecto del cónyuge, o se pierde el puesto o empleo, o se sufre la traición de un amigo en quien se confiaba. Y muchas veces la depresión es desproporcionada porque la persona se pone a cavilar mucho sobre la injusticia de ese rechazo que ha recibido. Cavilar es concentrar el pensamiento de un tema sin querer retirarlo de allí en forma casi, yo diría, compulsiva. También se agranda esta depresión si el individuo se encierra en su solitariedad. Grandes educadores, cuando ven a un joven en este estado depresivo, lo primero que buscan es conseguir compañeros alegres que lo saquen de su solitariedad destructiva. Y así se cumple una vez más la escritura que dice: un buen amigo es un tesoro, un amigo fiel no tiene precio, el amigo fiel es como un remedio que fortalece la vida. Proverbios 6, 14, 16. Entonces, qué interesante que es esto, ¿no? Si andas con gente triste, te volverás triste. Otra causa de depresión es fijarse metas inadecuadas o no fijarse ninguna meta. Toda persona es un ser en busca de metas, objetivos. Sin metas o ideales u objetivos dejamos de luchar, pero cuando permitimos que una meta o un ideal se constituya en nuestro único proyecto, en forma compulsiva, obsesionada, si lo conseguimos, nos sentimos ya entonces con un decaimiento general una vez realizado, y si no lo conseguimos, nos entregamos a la depresión. Esto es muy importante, Entonces digo, muchas veces escuchamos decir a la gente: es que ya no tengo ninguna meta ni ideal por conseguir, ya lo tengo todo. Y con razón que se haya mucha gente callada, silenciosa, triste, melancólica. Es que hay demasiados individuos sin metas ni ideales que les animen a vivir en felicidad. Hoy el tema del sentido de la vida es muy fuerte y hay mucha gente que no le encuentra sentido a la vida, a lo que es y a lo que hace. Quieren ser soles cuando solo tienen capacidad para ser linternas, cuando no se aceptan. Creen que lo ideal es ser muy famoso, olvidando que nada puede superar en felicidad a una
a un corazón tranquilo, en paz, reconciliado, una conciencia en paz con Dios, consigo mismo y con los demás. Y de tanto mirar al sol para querer llegar a ser como Él, se quedan a oscuras en las tinieblas de la depresión, de la tristeza, de los complejos de inferioridad, de los complejos de culpa. Qué importante que es buscar elementos que me ayuden a encontrar el sentido, que me ayuden a encontrar la meta, el camino. Por eso digo, Señor, ayúdame a encontrar el propio tiempo. Dame la gracia, Señor, de que pueda comprender que todo pasa. Te entrego, Señor, el tiempo que pasa y te pido que fortalezcas todo mi ser con tu vida divina, que me llenes de tu vida que nunca se acaba. Sana con la fuerza de tu amor incondicional y gratuito esa nostalgia que a veces me invade por los años que ya pasaron. Enséñame a ver las cosas buenas que me dejó la experiencia de esos años y dame el gozo de enfrentar los nuevos desafíos y las nuevas oportunidades que me da la vida. Dame la gracia de descubrir lo bueno que tiene esta edad, este hoy que estoy viviendo, este presente que es regalo tuyo, para no quedar atrapado en el pasado ni tampoco en el futuro. Gracias, Señor. Amén. La desgarradora pérdida de un ser querido es una de las causas más frecuentes de la depresión. Nunca se está preparado para la muerte de un ser querido, aun cuando la muerte venga después de una larga y grave enfermedad. Cuando la pérdida es repentina e inesperada, el impacto puede ser abrumador. Sin importar las circunstancias en que se pierde a alguien, siempre hay tristeza, angustia y un gran vacío. Mientras se lucha por seguir viviendo después de que un ser amado ha muerto, se enfrentan preguntas dolorosas. ¿Cómo puedo sobrellevar esta angustia? ¿Cómo puedo encontrar paz, gozo y sentido en la vida? ¿Cómo puedo confiar en la vida y en el amor una vez más? No hace mucho leí un testimonio de un agente de la policía que perdió en un accidente automovilístico a su esposa, a su hija mayor, a los padres de su esposa, que estaban en vacaciones con él y otros hijos. Después del accidente, intentó ayudar a sus hijas sobrevivientes a entender lo que había pasado, pero se dio cuenta de que estaba vacío, inseguro, enojado, molesto, y tuvo una profunda depresión en la cual ciertamente él inconscientemente se hacía culpable y responsable de todo lo que había ocurrido. En realidad, él tenía que entender sus sentimientos y dudas para poder ayudar a sus hijas. Sí, y por eso comprendió que gradualmente, en lo que se llama la elaboración del duelo, que por supuesto es gradual y es distinto en cada persona y tiene que ser respetado por los demás, él entendió que el primer paso era aceptar sus sentimientos. Ya sea que la pérdida del ser querido haya sido de manera rápida y alarmante o una larga espera, los sentimientos sin duda son intensos. Junto a la tristeza puede ser que vengan otros sentimientos, conflictivos incluso: enojo, desamparo, miedo, culpa, pesar, soledad, desesperación. También tentaciones de alienación, de escapismo, a través del alcohol, la droga, el aturdimiento en una vida mundana. Y muchas de las personas que han pasado por esto me dicen que no tiene sentido luchar contra tales sentimientos. El reprimirlos solo parece liberarlos con mayor furia. En lugar de ello es importante respetar
esos sentimientos como parte del tiempo de elaboración del duelo, del tiempo de la elaboración del duelo. Esto es importante, tener en cuenta que hay una herida por dentro y que esa herida está, no se puede ocultar, no se puede disimular, está. Entonces, a partir de esto, damos un paso superador. Y el paso superador es verbalizar lo que me está pasando, en la medida que se puede, hablarlo. Dejar que Jesús, que el Padre Dios y que los demás sepan tus necesidades. Hablarlo, sí, hablarlo. Es decir, encontrar la mejor manera de comunicarlo. Y a veces uno no quiere hablar con nadie, ni con el Padre Dios, ni con Jesús, ni con los demás. Es como que uno dijera, bueno, nadie me entiende, yo me las arreglo solo. Pero sin embargo no es así. Porque cuando el intento de alguien en apoyarte solo hace más profunda la herida, simplemente recuerda las buenas intenciones de esta persona y perdónala por no comprender. Y si te encuentras abrumado por las responsabilidades de la vida diaria, sobre todo con el resto de la familia, bueno, llama a quienes están junto a ti para darte ayuda. No tengas miedo de pedir lo que necesitas. Los amigos y la familia a menudo quieren ayudar, pero no saben cómo hacerlo. Díselos. En tercer lugar, es importante atesorar tus relaciones. La muerte hace que la vida sea más preciosa, más preciada, diría yo, ¿no? Entonces, uno tiene que recrear las relaciones interpersonales con el resto de la familia que quedó en este mundo, también con familiares, con amigos, con la comunidad parroquial, de tu movimiento, de tu ministerio. Eso ayuda mucho. Encontrar gente con quien puedas reír, llorar y compartir nuevas experiencias. Ellos te ayudarán a restaurar tu vida destrozada. Ellos te regresarán tu bienestar. Porque la gracia de Dios, que nunca te abandona, se comunica también a través de ellos. Por eso, un aspecto muy importante en este tiempo de la elaboración del duelo es acercarte a la fe, pero a una fe distinta, a una fe más profunda, a una fe vivencial y concreta, para encontrar sanación y liberación, armonía y paz. La vida ahora puede parecer irreal y terriblemente mal. Puede que te sientas hasta engañado. Mientras luchas por encontrar sentido a tu tragedia, asegúrate que está bien enojarse con Dios, pero también date cuenta de que tu pérdida no es un castigo de Dios o un intento para probarte. Dios comparte el daño que hay en tu corazón y quiere dirigirte hacia la paz y nuevas esperanzas. Claro, qué fácil es echar la culpa a Dios. Qué fácil es dejar de hablar con Él. Y sin embargo, tu oración en el tiempo de la elaboración de duelo tiene que ser muchas veces estar delante de Él, en el Sagrario, en el Santísimo, sin hablar, sin decir nada, o bien diciendo tu enojo, diciendo tu rebeldía, diciéndole a Dios todo lo que hay en tu corazón, gritándole si quieres. Pero es importante que permanezcas al lado de Él, porque tú necesitas de Él. Entonces, a partir de esto, gradualmente va a renacer la confianza. Confianza en que la vida no termina con la muerte. Confianza en que nuestros seres amados que han muerto están por siempre con Dios y que Dios está por siempre con nosotros también. Una comunidad de apoyo en la fe, un grupo de oración, un ministerio que te contenga, una dirección espiritual, una confesión frecuente, una comunión frecuente, realmente son maravillosos para apurar el tiempo
de la elaboración del duelo, para reconciliar tu pérdida, tu dolor, para que una fe y adhesión a un Dios fiel, de amor incondicional y gratuito, cambie tu existencia. Y además, sé paciente contigo mismo. Claro, sí, sobre todo en este tiempo de la elaboración del duelo, porque afligirse tiene muchas etapas, las cuales pueden incluir un impacto, inmovilidad, negación, depresión, confusión, enojo, miedo, amargura, culpa, arrepentimiento, aceptación, esperanza. Estas etapas pueden venir en cualquier orden y pueden venir a veces repetidamente. Date el tiempo de pasar a través de la pena a tu propio paso y a tu manera. Aunque los demás te digan, bueno, ya es hora que dejes tu duelo, ya es hora de que aceptes, ya es hora de que... Bueno, cada uno tiene su tiempo. Por favor, respetemos el tiempo de los demás. Sobre todo cuando llegan ciertos aniversarios o fiestas, como Navidad, o el Día de la Madre, el Día del Padre, según sea la pérdida que hemos tenido. Días que significaban alegrías y celebración pueden estar entre los días más difíciles del año. Puede que quieras renunciar a ciertas tradiciones u obligaciones si parecen muy pesadas, como por ejemplo reunirse en familia, o posiblemente crear nuevas tradiciones que conmemoren a tu ser querido a tu manera. Puede que te sientas abrumado mientras intentas ajustarte a los cambios que día con día la pérdida de un ser amado puede traerte. Alguien me dijo alguna vez que la muerte de su esposa lo empujó hacia nuevas dificultades y responsabilidades. Intentó no esperar demasiado de sí mismo, ni tan rápido, sino que empezó con tareas pequeñas para ser paciente con él mismo y con sus errores. Descubrió que el ser fiel a las tareas cotidianas, o lo que se llama a la rutina cotidiana, en todo sentido, ¿no? En lo doméstico, en lo laboral, y ser fiel a la familia en cuanto a los vínculos interpersonales, ayudaron a restaurar su vida. Claro, porque tal vez en el tiempo de elaboración del duelo experimentes que no hay nadie más que te necesite. Tal vez no tengas niños pequeños o ya estés jubilado. Entonces dice, ¿y para qué sigo viviendo? Pero cualquiera que sean tus cualidades personales, las que te hicieron tan querido por tu ser amado, esas cualidades todavía están en ti. Y esas cualidades tienen que ser compartidas con otras personas. Más allá del ámbito familiar, de la familia, de la carne y de la sangre, son regalo de Dios para ti, para que seas canal de gracia para otros. Por eso recupera el ánimo, recupera el ánimo. La persona que amaste y que ahora has perdido físicamente, está en ti. No solamente en tu recuerdo, sino que está en la oración, porque cada vez que te pones en contacto con el viviente, con el resucitado, esa persona amada está cerca tuyo. Debido a que el amor, que es gratuidad y donación del Padre en el Hijo a través del Espíritu, y que es lo que ha unido ese lazo afectivo con la persona que ya no está, es lo que sigue uniendo en un lazo misterioso a esa persona más allá de la muerte física. Por eso me gusta mucho esa frase que dice que hay que amar a las personas con el amor de Dios. Amar a Dios en las personas. Porque entonces, aunque la persona te falle, desaparezca, se vaya a otro país o muera, el amor permanecerá intacto, porque en el fondo estabas amando a Dios en esa persona.
o amabas a esa persona concreta desde el amor de Dios. Y ese vínculo con Dios, ese Dios fiel, tierno, misericordioso, permanece para siempre. Y como Él es lo único absoluto de tu vida y Él permanece, aunque la persona se haya ido, te haya fallado, ya no esté, te haya traicionado, el amor sigue intacto. Y por eso es posible recuperar el ánimo, ¿sí? Vendrá el tiempo en que podrás pensar en tu ser amado y sentir la conexión sagrada entre ustedes dos sin el dolor y el vacío que sientes ahora. Vendrá el tiempo en que querrás reír, vivir y amar otra vez. Déjate sanar a tu propio ritmo y a tu manera, respetando las etapas del duelo. La persona que amaste y ahora has perdido físicamente, lo hubiera querido así y está feliz de que así sea. Porque el cristiano, el creyente verdadero, el que tiene una experiencia de fe y de adhesión a la persona viva de Jesús, no solamente aquel que vivió de devociones o costumbres religiosas, sino aquel que ha experimentado a un Cristo vivo en su vida, no se apena demasiado desesperadamente por la muerte de los suyos. Tiene razones, sabe que la separación no es definitiva. Sencillamente es como la despedida de alguien que emigra a tierras lejanas por una temporada. El joven que se va a la milicia, el esposo que se aleja a la cosecha. Volveremos a vernos. Hay lágrimas, pero hay esperanza. Bellamente lo dijo el filósofo Séneca. No permanezcan secos tus ojos ante la muerte de un amigo, pero tampoco se conviertan en un mar. Lágrimas sí, llanto no. Pero mucho mejor lo ha dicho San Agustín. San Pablo nos amonesta que no nos entristezcamos por los que duermen, esto es, por nuestros queridos difuntos, como aquellos que no tienen esperanza, o sea, esperanza de la resurrección. Por eso el uso veraz de la Biblia les llama durmientes, cementerio, dormitorio, para que al escuchar que duermen, no desesperemos, ya que habrán de despertarse. Es inevitable que estemos tristes cuando al morir nos dejan los que amamos, pues aunque sabemos que no nos dejan para siempre, sino que por algún tiempo nos preceden a quienes hemos de seguirles, sin embargo, cuando llega a una persona amada la muerte, que la naturaleza rehúsa, se contrista el sentimiento de nuestro amor. Por eso el apóstol no nos dice que no nos entristezcamos, sino que no lo hagamos como aquellos que no tienen esperanza. Permítase entonces a los corazones piadosos entristecerse con el dolor saludable por la muerte de un ser amado y que por la condición mortal derramen lágrimas que pueden ser consoladas y que las reprima pronto el gozo de la fe con la que se cree que los fieles cuando mueren se nos adelantan un poco y pasan a una vida mejor. San Agustín viene a decirnos que es compatible la esperanza con el llanto. Ciertamente que con la muerte de un ser querido se nos arranca violentamente un trozo de nuestra propia carne. Duele terriblemente, pero el cristiano, el creyente, tiene que saber vivir con dignidad esa experiencia dolorosa, como María y con ella, de pie junto a la cruz, con lágrimas, pero sin reacciones histéricas, porque esperaban tranquilamente la madrugada del domingo de resurrección, de ese domingo sin ocaso, de ese domingo eterno que todos esperamos y deseamos. Así es. Señor, yo miro a tu alrededor y miro a mi alrededor y contemplo las cosas bellas que has creado para mí. La luz, el color, el movimiento, la armonía de la naturaleza. Y quiero darte gracias por el amor que me tienes. Pero además,
Pusiste a mi lado seres queridos para compartir la felicidad de vivir y los dolores de la vida. Yo quisiera que ellos siempre estuvieran a mi lado, porque con ellos viví momentos inolvidables de alegría, de dolor, de cariño. Hoy comprendo que, aunque el desprendimiento me duele, yo no puedo cortarles las alas para impedirles que vuelen lejos, en busca de nuevos horizontes. Pero los extraño y a veces aparecen lágrimas en mis ojos cuando los recuerdo. No permitas, Señor, que pierda la alegría o que me invada la depresión cuando los recuerdo. Dame la gracia de entregártelos a ti para que los cuides y los llenes de tu gozo. Y con la delicadeza con que tú tratas mi corazón, libéralo de todo apego egoísta y déjame libre para caminar hacia la felicidad. Pero lo que más me duele es aceptar que algún ser querido haya muerto y me haya dejado en el momento en que más lo necesitaba. Señor, tú sabes cuánto cuesta desprenderse de los seres queridos que tú llevaste a tu lado. Sin embargo, me invade la paz cuando recuerdo que nos creaste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Tú eres nuestro Padre y tienes para cada uno de nosotros una bellísima morada más allá del sol, donde reinan la paz y el amor. La felicidad perfecta solo se halla en esa vida contigo, en el lugar de la alegría, de la luz y de la paz, donde tú secas toda lágrima y curas para siempre todo dolor. Allí, todas las inquietudes desaparecen y no existe la tristeza ni el cansancio, porque tu divina presencia lo calma todo, lo invade todo con su belleza. Por eso ya no quiero atar a los que dejaron este mundo. Hoy con tu gracia te los entrego, Señor. Me libero de ellos y los libero de mí. Acepto que sean inmensamente felices contigo y con todos los elegidos. Permíteles recorrer con María las luminosas praderas del cielo y cantar con el coro de los ángeles. Enciéndelos con tu loco y apasionado amor. Te doy gracias por el tiempo que los tuve a mi lado y te pido que me ayudes a vivir bien esta vida para reencontrarlos un día en la gran fiesta del cielo. Amén. Por eso es muy importante cambiar desde una fe vivencial, fruto de un encuentro personal con Cristo vivo, Señor de la muerte y de la vida, cambiar, el enfoque de la muerte que se presenta a nivel familiar o en los medios de comunicación social o en la formación catequística que hemos tenido en las parroquias, en los colegios católicos quizás. Cambiar el rostro de la muerte. Porque en otro tiempo, quizás hace varios siglos, allá por la Edad Media, con todo lo positivo y maravilloso que tiene la Edad Media, tiene cosas magníficas, sin embargo, se empeñaban en pintar a la muerte descarnada y cadavérica, con una guadaña en la mano, cortando vidas, cegando vidas. Creo que todos hemos visto alguna vez esto en alguna pintura. Las artes plásticas, la literatura religiosa de la época, llegaron a representar la muerte, el juicio y el infierno de manera espantosa, horrorosa, con la sana intención justamente de apartar a la gente, a los cristianos, de los vicios y del pecado, pero claro, ¿a través de qué? A través del miedo y del terror. Entonces la muerte así presentada sería una especie de potencia enemiga que viene a descargar el golpe de gracia sobre una existencia ya resquebrajada por la enfermedad.
Y esto ciertamente, y mucho más en la actualidad, el siglo XXI, provoca repulsa, ¿no? Provoca miedo y provoca temor. Bueno, a los ojos de la fe, y sobre todo dejando toda esa imaginería que muchos filmes de Hollywood han presentado en los últimos años de manera terrorífica, a los ojos de la fe, y considerada existencialmente, esa visión de la muerte es un disparate y un pésimo servicio que se hace a la espiritualidad. Porque la perturbación y la psicosis negativa sobre la muerte contradice a la fe cristiana, que es siempre una fe pascual. Porque el tema fundamental del cristiano no es la muerte, sino la vida. Ni siquiera ayuda a la auténtica conversión. Al contrario, yo la imagino como un ángel amigo que viene a llevarnos sobre sus blancas alas al otro lado del río. Desde luego, si hubiera que pintarla con un instrumento en la mano a la muerte, yo no le pondría una guadaña o una podadera asesina, sino una llave. Tal vez una bondadosa ama de llaves que, con una sonrisa gozosa, nos abre las puertas del amanecer. Así de sencillo, se cierra una puerta y se abre otra puerta. Eso es el morir. Atrás de la puerta que se cierra queda el mundo del dolor, de la injusticia, del egoísmo, de la violencia. La puerta que se abre, que nos abre con su llave la hermana muerte, como diría San Francisco de Asís, nos descortina los verdes y eternos prados en que veremos y gozaremos y amaremos, diría San Agustín, en Ciudad de Dios. Por lo que promete, por lo que da, por lo que posibilita, nunca debió tener la muerte cara de asesina, sino cara de bondadosa señora, hermana y amiga. La muerte nos toma cariñosamente de la mano, nos lleva a la casa del Padre y nos introduce en el banquete de bodas. Claro, porque la muerte es la gran liberación del peregrino de este mundo. Santa Teresa de Jesús, la de Ávila, una experta en vida y en muerte, porque tenía una experiencia muy rica de Dios, se siente una enamorada de la muerte, y así lo cantó. Dice: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. ¡Ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida! Solo esperar la partida me causa un dolor tan fiero, que muero porque no muero. Teresa se muere porque no se muere. Se muere de ganas de morir. Sabía con toda certeza lo que ganaba y lo que perdía con la muerte. Habla en términos de destierro y de cárcel como quien está lejos de la patria, prisionero, esperando la liberación. Un día sabremos que los santos tenían la razón. Efectivamente, la muerte rompe los cerrojos de la cárcel de nuestra corporeidad, de nuestra estrechez, de nuestra limitación, y nos da alas para volar, y nos libera hacia el infinito, con la certeza de alcanzar la plenitud. La materia de nuestro cuerpo es como una caja de sorpresas con secretos increíbles que solo la llave de la muerte la puede abrir. Entonces, bendita llave, bendita muerte. Como dice el Salmo 123, hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. La gran liberación. Pero también la muerte como un segundo nacimiento. Un segundo nacimiento mucho más importante que el primero.
Así lo entendió siempre la Madre Iglesia, porque celebra la fiesta de sus hijos predilectos, los santos, las santas, no el día en que aparecieron en este mundo, o sea, el día del nacimiento, el día del cumpleaños, sino el día en que dejaron este mundo, el día de la muerte. Ese día festejamos la fiesta de cada santo, de cada santa. Fue realmente el día de su segundo nacimiento. En realidad, el nacimiento y la muerte tienen una misma perspectiva. Sencillamente, no son una ruptura, sino un cambio, el cambio de un estado a otro. Por ejemplo, todos hemos sido bebés dentro del vientre de nuestra madre, el vientre materno. El vientre es como una especie de casa, la panza de mamá. Estábamos tranquilos, calentitos, bien alimentados, claro, y de repente se abre el panorama de la luz. El moribundo se abre al panorama de la luz, sin ocaso. Es lo que le pasa al bebé cuando llega el momento del nacimiento. No quiere salir, porque está muy cómodo allí. Al nacer, la criatura abandona la matriz nutridora que poco a poco, al cabo de 9 meses, se iba tornando sofocante. Tiene que salir ya. Pasa por una violenta crisis. La criatura es apretada por todos lados y por fin lanzada al mundo y encima llorando. Ella no sabe que la espera un mundo más vasto que el vientre materno, un mundo de anchos horizontes, de nuevos rostros, nuevas experiencias, nuevos colores, nuevos olores y de ilimitadas posibilidades de comunicación. Lo único que sabe es que estaba tranquilo dentro del vientre de la madre. ¿Y quién los tiró? ¿Quién lo tiró de las patas? Así decimos en Argentina. ¿Quién lo tiró? Por eso el nacimiento es como un desgarrón. Bueno, al morir pasa más o menos lo mismo. El ser humano pasa por una crisis semejante. Enflaquece, va perdiendo el oxígeno, agoniza y es arrastrado. Es claro, es como arrancado de este mundo que tanto conocía, en el cual tenía tanta seguridad, con tantos afectos, rostros, costumbres, hábitos, lugares, colores, olores, dimensiones. Pero no sabe que va a entrar en un mundo más amplio que el mundo que acaba de dejar y que su capacidad de relación se extenderá al infinito. ¿Qué sabe el niño en el espacio apretado y oscuro del vientre materno? Sin duda no puede imaginar la belleza del cielo azul, de los campos, de las flores. No puede imaginar el ruido del mar. No puede caminar, no sabe lo que es caminar descalzo en la arena de la playa. Mucho menos imaginar la dulzura de la amistad y del amor. Por eso no quiere salir del vientre materno. Y cuando sale, lo hace con gemidos, porque no quiere nacer. Supuestamente no quiere nacer. Algo parecido acontece con el comportamiento del ser humano ante su segundo nacimiento, que es la muerte. Pasa por las estrecheces, angustias, oscuridades y sufrimientos de la hora terminal. Y no sospecha, imposible imaginar, el peso de gloria, el gozo sin fin que le espera. Pues bien, aquí hay algo incomprensible. El ser humano se resiste, se horroriza ante el segundo nacimiento. No quiere pasar por las estrecheces de la muerte que le franquea el paso para disfrutar intensamente de la felicidad plena. Mayor sorpresa, infinitamente más agradable, la del moribundo,
que la del recién nacido con relación a la vida que le espera. Entonces, si morir es nacer, más que nacer, digo, ¿quién no deseará morir? Y les cuento un poco la parábola del durazno. Afanoso y transpirado anda el agricultor. Preparó la tierra, sembró la semilla de durazno, la regó, con una sonrisa la vio nacer, con expectativa la vio crecer. Finalmente las flores, el peligro de la helada, los pequeñísimos frutos se hinchan, se colorean, maduran y se dejan caer gozosos en las manos del agricultor. ¿Es esto morir? No diremos mejor que el fruto llegó finalmente a su plenitud. Sin duda, el día más feliz del durazno es el que se deja caer maduro en las manos del que lo plantó. Y como el peso de la gravedad lo lleva a su lugar justo, esas manos enormes que saben acariciar con gratitud, tal vez sea el amor correspondido el que sabe hacer este milagro, el esfuerzo cristalizado en fruto. Pues bien, esta parábola tiene mucho que ver con el ser humano, con la vida y la muerte del ser humano. No en vano dice en sus primeras páginas la Biblia que Dios plantó al hombre en un jardín. Génesis 2:8. Efectivamente, primero el ser humano es semilla, nace como una plantita indefensa, crece en medio de dificultades y sufrimientos. Por fin, las flores del amor y del servicio, de la paz y de la justicia cuajan en obras concretas, dejando como saldo una despensa llena de óptimos frutos. Y esto es sencillamente el morir. Si el durazno se resiste, no quiere morir, su cordón umbilical del tronco del árbol, decimos que todavía no está maduro porque no ha roto su cordón umbilical, no ha llegado a su plenitud. De igual manera, si el ser humano se resiste, protesta, forcejea con Dios cuando viene a recogerlo, es porque todavía está verde. Es un inmaduro, siempre es una lamentable limitación. No es madura la persona que no acepta la propia limitación espacio-temporal allí donde es alcanzado por Dios. El cenit, la madurez, la plenitud, la realización de la vida del cristiano es el momento en que llega el Señor de la vida para recoger la vida. Y el ser humano con gozo y alegría, como fruto sazonado, la deja caer, se deja tomar en la mano amorosa de su Señor. Morir. Morir es el punto alto del vivir. Y si todo y todos aspiramos a la plenitud, nos desagrada la inmadurez, entonces bienvenido el momento de la sazón, de la cosecha, de la recolección. Cada muerte humana es un reflejo de la muerte de Cristo. Es confiar el espíritu al que creó al ser humano para la inmortalidad. También nos viene la imagen de la crisálida y la mariposa. Se agarran a las paredes o se esconden debajo de las hojas. Esos ovillos de filamentos sedosos color de paja, al parecer sin entrada ni salida, es la repugnante mariposa crisálida que se prepara para ser una hermosa mariposa.
Es increíble que aquella oruga obesa, pastosa, pesada, pueda un día criar alas y volar. Será un largo proceso de evolución, pero llega un momento en que la cápsula se rompe y comienza una fiesta de color y libertad. Algo así, pero a lo grande, acontece en esta vida, la muerte y la otra vida del ser humano. En comparación de la vida que nos espera, esta no pasa de ser una deforme oruga llena de estrecheces, carencias y oscuridades. Y la muerte representa la ruptura de barreras, la liberación de las limitaciones del espacio temporal. La parábola esta parece semejante, sin embargo, puede haber alguna increíble diferencia. Es posible que la crisálida quiera abandonar cuanto antes su estrecha y oscura morada para lanzarse en vuelo raudo a la orgía de la libertad. Solo el ser humano, por un absurdo inexplicable, ama los barrotes de su limitación y tiene miedo a ser demasiado feliz. Como si el prisionero tuviera miedo a salir de la cárcel, como si el ciego tuviera miedo de la luz. Es el caso de la crisálida si se empeñase en ser siempre repugnante crisálida y renunciase a ser espléndida mariposa. Es increíble cómo hasta personas consagradas, religiosas, que se supone tienen un concepto más claro del servicio que nos hace la hermana muerte, se resisten a aceptarla o la rechazan con desdén. No se sabe si es alergia natural o elemental falta de auténtica y profunda fe. Pienso que la actitud de cada persona ante la muerte viene determinada por la respuesta que estamos dispuestos a dar a este interrogante. ¿Preferimos ser deformes orugas en jaula quebradiza o dejando para atrás la cápsula oscura de nuestro cuerpo? ¿Anhelamos tener 2 alas para volar? Como el grano de trigo, ¿no? Si el grano de trigo no muere, permanece infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Juan 12:24. El agricultor no se lamenta porque el grano se corrompa, sino que por el contrario, cuando el grano permanece intacto en la tierra, se inquieta y se echa a temblar. En el momento en que la semilla se descompone, el agricultor está contento, porque esta descomposición supone el comienzo de la futura simiente. Incluso debemos alegrarnos cuando la morada se descompone y un ser humano es sembrado. Todos hemos visto al sembrador con su gesto altanero y seguro lanzando a mano llena los granos de trigo, y al lanzarlos al viento le va cantando como a un niño la balada del sueño. Duérmete, pequeña semilla, en el lecho acolchonado del surco. Habrá oscuridad, pero será fecunda. Cuando despiertes, tu vientre habrá reventado y te levantarás como Jesús del sepulcro. Pasarán los días, tal vez 10 o 15, y el sembrador, lleno de angustia, se puso a temblar. La semilla se resiste a dormir y a reventar. No habría 2 lingüetas verdes apuntando al cielo. No habría primavera en su sembrado, ni espiga, ni granos, ni pan. Ni se repetiría con su trigo el milagro de la resurrección, porque el egoísmo de quedarse encasillado en su solitariedad le impidió morir. Y yo pienso que el infierno para la semilla será permanecer entera y solitaria en la eterna oscuridad del surco. Todo esto acontece con el ser humano. A él se refería Jesús en la parábola del grano de trigo. Si no hay muerte, no hay resurrección, no hay vida nueva. Hay que sembrar con gozo la cápsula de este pobre cuerpo en el regazo de la madre tierra para que acontezca la floración en su plenitud de una vida nueva. Así entendido, debemos alegrarnos cuando un ser humano es sembrado. Saltemos de alegría cuando el sembrador llegue para sembrarnos, porque habrá lugar en la casa del Padre.
habrá lugar en el hogar, allí, en la ternura, cariño, calor y amor del Padre Dios. Porque en la casa de mi Padre hay muchos lugares, dice Jesús en Juan 14:2. Y San Pablo dice: sabemos que si la tienda de nuestro cuerpo se deshace, tenemos un edificio en construcción que procede de Dios, una casa no hecha por manos humanas, una casa eterna en el cielo. 2 Corintios 5:1. ¡Y qué casa! ¡Y qué padre!